gracias a la facultad y a las organizaciones por esta invitación, en particular la gentileza de Anthony Maceira al gestionar los detalles de este encuentro convocado para conversar sobre la situación en el país a un año de la primera votación en que quedó consignado que el pueblo de Puerto Rico quiere superar el vergonzoso estatus de subordinación, de inferioridad política, que es el Estado libre asociado. Yo creo que podemos decir sin lugar a ninguna duda que, contrario a las expectativas del sector retrógrado e inmovilista del país, esa consulta ha tenido efectos importantísimos. A escasas semanas de la votación ya teníamos declaraciones de la Casa Blanca. Posteriormente, la CEPAL hizo en su declaración una referencia clara al tema de Puerto Rico. Organizaciones afines con el tema de la descolonización, como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y las Naciones Unidas, se reafirmaron en su apoyo a un proceso que nos lleve por el camino de la descolonización. Y se dieron además situaciones que habían sido prácticamente imposibles hace 5 o 10 años, como la lista del 1 de agosto que relató el licenciado Rodríguez, cuando hubiéramos pensado que un americano estuviera diciendo en inglés que el Estado libre asociado es un estatus indigno, que no es compatible con los Estados Unidos. Esos desarrollos que hemos visto han traído a la atención del país nuevamente el tema de nuestro futuro político, pero como un ingrediente fundamental. Esa derrota de la teoría del colonialismo por consentimiento, en la que se han amparado los defensores del status quo diciendo que un país esclavo puede consentir a la esclavitud, algo para los independentistas moralmente inaceptable. Pero esa derrota del colonialismo por consentimiento se da en un momento en que a todo el país le queda claro, de una forma ciertamente dolorosa, la imposibilidad de hablar de progreso, de prosperidad o de modernidad bajo el Estado libre asociado. Esa propuesta que se quiso mercadear en un momento como el desarrollo que se ve o como lo mejor de dos mundos, tiene a nuestro país sumido en una situación de absoluta desesperación, al borde del precipicio fiscal, con solamente una tercera parte de las personas hábiles para trabajando en efecto. Solo un 35% es la tasa de participación laboral en nuestro país, y de ese 35%, el 24% trabajando a tiempo parcial en condiciones precarias. Un nivel de criminalidad y de desasosiego social como no habíamos conocido, y una desintegración absoluta de la institucionalidad gubernamental que hacen del país un lugar completamente desesperanzado. Y hemos visto cómo esas circunstancias han provocado en esta administración respuestas de alguna forma paralelas a las que habíamos visto en la administración anterior. El cuatrienio anterior, el despido de un número considerable de empleados. En este cuatrienio, la condena a la pobreza de los eventuales jubilados del gobierno de Puerto Rico, un azote que pronto tocará también a los maestros del sistema de educación pública, demostrando que bajo el actual sistema, ni bajo una u otra administración, existe una salida coherente a la encerrona económica que representa un estatus de indefensión en el que los puertorriqueños no podemos, como hace cualquier país que se respete, tomar las medidas más elementales para proteger a nuestras empresas, a nuestras industrias, y vivimos subordinados al control del capital extranjero que opera en condiciones de privilegio con respecto a las empresas puertorriqueñas, pero además bajo la nueva bota del doble colonialismo, no solamente el colonialismo que conocemos, en el que dependemos de las determinaciones del Congreso de los Estados Unidos, sino que ahora las medidas fundamentales sobre nuestro destino fiscal las toma una gente en una mesa en Nueva York que responde a los intereses de los inversionistas del gobierno de Puerto Rico y no a los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Dentro de ese contexto, en el Partido Independentista, estamos abogando, consignada ya, repito, el rechazo claro del pueblo de Puerto Rico al actual sistema colonial. Nosotros estamos proponiendo que nos apartemos de los modelos tradicionales del debate del estatus. Y lo que hemos estado proponiendo, y de eso consiste el proyecto del Senado 719 de mi autoría, que también ha sido radicado por petición en la Cámara de Representantes, es que si queremos hacer algo real con efecto sobre el futuro político de Puerto Rico, lo primero que tenemos que provocar es que esta conversación sobre el tema del estatus siga siendo una conversación entre nosotros los puertorriqueños. Porque después de todo, Puerto Rico no es una colonia, ni del partido que aquí representa el representante natal, ni del partido que representa el presidente del Senado, Charlie Rodríguez. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos los responsables de que los gobiernos de distintas administraciones se hayan comprometido con un proyecto económico y social que solamente ha servido para fomentar la dependencia y la pobreza. Y si un sistema depende de la dependencia y de la pobreza, no podemos tener ningún otro resultado que no sea lo que estamos viviendo actualmente en el país. Y el que piense de otra manera, el que piense que el cultivo de dependencia y pobreza puede resultar en progreso y modernidad, sufre de un gravísimo caso de esquizofrenia política. Dentro de ese contexto y ante la urgencia de involucrar a los Estados Unidos en esta conversación, lo que el Partido Independentista está proponiendo es que nos apartemos de los modelos tradicionales, incluyendo aquellos que en un momento favorecimos nosotros. Por eso ya no estamos hablando de la Asamblea Constitucional de Estatus, no estamos invocando nada bajo la Constitución de los Estados Unidos, sino el derecho que nos asiste como país de reunirnos, de convocar a delegados seleccionados según las alternativas prevalecientes en el país, la estabilidad, la independencia y lo otro, como se quiera llamar, Estado libre asociado, libre asociación, ELA soberano, ELA no colonial y no territorial, para que esos delegados, escogidos por el pueblo de Puerto Rico, vayan con una sola voz a exigirle a la otra parte indispensable en esta controversia a que asuma la responsabilidad que le corresponde. Nosotros podemos estar aquí hasta la madrugada, debatiendo si la estadidad que propone el licenciado Rodríguez va a ser con Estado incorporado, como territorio incorporado, no, si va a tener mi universo, no, que para alguna gente definitivamente es importante. O podemos estar debatiendo si realmente es posible un modelo evolucionado del Estado libre asociado fuera de la cláusula territorial, o yo puedo estar abogando por las condiciones de transición que mi partido ha exigido para el momento en que vengamos a la independencia. Pero todo eso de lo que estemos hablando no va a ser otra cosa que la colección de nuestras aspiraciones o impresiones y continuar con el modelo de vamos a votar por lo que alguien cree que es la independencia o alguien cree que es la estabilidad o alguien cree que es el ELA, como se le quiera llamar, el apellido que se le quiera poner, va a seguir siendo un ejercicio que primero no va a producir resultados que sean vinculantes y segundo, que va a continuar haciendo que el responsable del estatus colonial en Puerto Rico, que son los Estados Unidos, continúen impunes asumiendo una posición de esto no tiene nada que ver conmigo. Por eso el proyecto que nosotros estamos promoviendo lo que persigue es que esos delegados se reúnan, que cada alternativa de estatus sea presentada al Congreso de los Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos le diga con todas sus letras a todos los puertorriqueños qué opciones están dispuestos a considerar, en qué términos y con qué condiciones. Yo estoy convencida de que la estadidad, por ejemplo, es completamente incompatible con el sistema político de los Estados Unidos y con los intereses de los americanos, porque si quisieran que fuéramos Estados, seríamos hace rato. Pero eso no se lo tengo que decir yo al Partido de los Progresistas, eso se lo tiene que decir el americano. Y el norteamericano tiene también que aclararle a los compañeros del ELA soberano qué cosas son posibles y qué cosas no, bajo el estatus que ellos proponen. Y el estadounidense también nos tiene que decir a nosotros bajo qué condiciones va a ser la transición a la independencia. Si continuamos con el modelo regular, quizás sí caigamos de nuevo en el bla, bla, bla. Pero si somos capaces
de ir de frente con una sola voz y enfrentarnos al gobierno norteamericano y decir, los puertorriqueños exigimos que ustedes hagan su parte en el tema colonial de Puerto Rico, yo no tengo dudas de que vamos a prevalecer y de que eventualmente nos dirigiremos por el camino de la descolonización y ciertamente hacia la única alternativa que nos concedería los instrumentos que necesitamos para superar esta emboscada psicológica que es la colonia, esta encerrona de pobreza, que es la soberanía y la independencia de nuestro país. Muchas gracias.